Veamos cómo introducir información en una hoja de cálculo y también qué tipo de datos reconoce Excel. Cuando se inserta un dato en Excel, este siempre se introduce en la celda activa, es decir, en la celda seleccionada. Así que seleccionamos una celda, empezamos a teclear el dato y finalmente pulsamos la tecla Intro. De esta manera hemos introducido la información en la celda activa y también vemos cómo el puntero de celda ahora se desplaza a la celda inmediatamente inferior de aquella en la que estábamos. Si introducimos un dato en una celda que ya contenía información, el nuevo dato sustituirá al antiguo. Así que si lo que queremos es corregir un dato erróneo que hayamos introducido en una celda, deberemos seleccionarla y posteriormente editarla. Para hacer esto podemos seleccionar y acudir a la barra de fórmulas, o seleccionar la celda y pulsar la tecla F2, o mucho más sencillo, simplemente pulsar doble clic con el ratón sobre la celda. De cualquiera de estas maneras, editaremos el contenido de la celda y podremos hacer las modificaciones pertinentes. Si lo que deseamos es borrar el contenido de una celda, la seleccionamos y ahora pulsamos la tecla Sub o la tecla Retroceso. Otra forma de borrar el contenido de una celda consiste en utilizar el comando borrar de la ficha inicio en la cinta de opciones. Hablemos ahora del tipo de datos que se pueden introducir en Excel. Excel reconoce tanto datos de tipo texto, como fechas, como valores numéricos. Los datos de tipo texto son cualquier combinación de letras, números y símbolos que Excel no puede considerar como valor numérico o como fecha. Podemos introducir muchos caracteres en una celda, pero es posible que no se puedan ver todos si la celda no es lo suficientemente ancha y la que está a la derecha contiene información. Tipo de datos fecha. Es necesario que las fechas se introduzcan de una manera que Excel las reconozca como tales. Algunos formatos reconocidos serían los siguientes. En cuanto a los valores numéricos, para que Excel los reconozca como tales, debemos de tener algunos aspectos en cuenta. Así, en primer lugar, deberíamos introducir solo números, no usar ni letras ni símbolos, y los únicos símbolos que Excel reconocería como parte de un dato de tipo valor serían los siguientes. Usaríamos la coma decimal, si la necesitamos. Podemos usar el punto para separar los miles, el símbolo del euro delante o detrás del número, evidentemente el signo menos, si se trata de un número negativo. Podemos usar el símbolo de porcentaje para introducir datos porcentuales. Y después un par de símbolos un poco más especiales. Podríamos usar el signo de división, si estamos hablando de números fraccionarios, o el signo de exponenciación, la E mayúscula o minúscula, para notaciones científicas. Hablemos ahora del desbordamiento de celda. Cuando el dato que contiene una celda no cabe dentro de la propia celda, se produce este desbordamiento. Si el dato es de tipo texto y la celda que hay a la derecha de la que se ha desbordado está vacía, Excel utilizará ese espacio para mostrar el texto que no cabe en la celda desbordada. Si la celda que hay a la derecha contiene un dato, Excel solo mostrará la parte del texto que quepa en la celda. Esto en el caso de que el dato sea de tipo texto, pero si el dato es de tipo valor numérico o fecha, entonces Excel mostrará en la celda las marcas de desbordamiento, unos símbolos de almohadilla. Comentemos también brevemente las opciones que tenemos en Excel para copiar y mover los datos de un lugar a otro de la hoja de cálculo. Para ello podemos usar la técnica de copiar y pegar, si deseamos copiar los datos, o cortar y pegar para moverlos. Encontramos esas opciones de copiar, cortar y pegar en la ficha inicio de la cinta de opciones o en el menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho.
Así, si queremos copiar los datos, seleccionaríamos, pulsaríamos sobre la opción copiar, nos movemos hasta la celda donde queremos copiar los datos y aquí los pegamos. Y si lo que queremos es mover los datos, seleccionamos, cortamos, nos vamos a las celdas que van a ser el destino y pegamos. Por último, comentamos en Excel una característica muy práctica. La opción de autorrelleno. Esta sirve para copiar datos de una celda a las adyacentes de una forma muy sencilla. Seleccionamos una celda y podrás observar que en el extremo inferior derecho del puntero de celda hay un pequeño recuadro. Este es el gestor de relleno. Si situamos el puntero del ratón sobre el gestor de relleno, podrás observar que se transforma en una cruz delgada. Pues bien, ahora hacemos clic sobre él y sin soltar el botón del ratón, arrastramos, en nuestro caso hacia abajo. Al soltar el botón, Excel copiará el dato en todas las celdas sombreadas. Pues bien, siguiendo este mismo método, podemos rellenar listas de datos. ¿Qué tipo de listas? Pues por ejemplo, podemos rellenar los días de la semana. Así escribimos el primer día, seleccionamos la celda, nos vamos al gestor de relleno y rellenamos esta lista. Podemos hacer lo mismo con los días de la semana abreviados. También podemos hacer lo mismo con los meses o con los meses abreviados. Además de listas, también podemos utilizar esta característica, la de autorrelleno, para crear series de fechas o números. Si en el caso de las fechas escribimos una fecha y usamos esta característica. Y en el caso de las series de números, debemos de tener en cuenta que debemos escribir los dos primeros elementos de la serie, seleccionar las dos celdas para proceder con el autorrelleno.